Muy buenas a todos, amigos. Hoy me complace estar con vosotros en el nacimiento de este nuevo medio para conocer Japón. Un podcast, el podcast del Japón oculto. Quien no me conozca, soy David Vargas, periodista, y llevo bastante tiempo haciendo radio, y en concreto, podcast. Hay algo mágico en la radio, una voz, una atmósfera que llega mucho más profundo que esos vídeos llenos de estímulos y estrés, que casi parece que estás obligado a hacer hoy en día si quieres darte a conocer. Echaba de menos la radio, pero mi radio, pausada, tranquila, silenciosa. Quizás seremos pocos, pero aprenderemos mucho. Y al final, para eso venimos, para aprender de Japón. Y hoy, concretamente, vamos a hablar sobre los secretos de la cocina japonesa. Esto es Japón Oculto. Comenzamos. La cocina japonesa hace tiempo que se ha vuelto algo normal en nuestras dietas. A día de hoy hay casi más restaurantes de sushi que bares tradicionales. En mi caso, las típicas tascas sevillanas. Y son muchos los platos japoneses que podemos probar. ¿Cuáles son vuestros favoritos? Esto habéis respondido. Pues mi plato favorito, el sushi, sin lugar a duda, me encanta. Y el ramen también. Mi plato japonés favorito es la sopa de miso. Mi plato japonés favorito es el katsudon. Mi plato japonés favorito, mis platos son el sushi, sobre todo en tempura, el ramen y la gyoza. Pues yo la verdad he probado bastantes comidas japonesas, pero yo creo que sin duda la que más me gusta, estoy entre el soba, el ramen y el okonomiyaki. Yo me decantaría, aunque no es un plato, pero sí es un tipo de carne, la carne de buey de Kobe. Yo personalmente me quedo con la anguila asada, ya sea con arroz o sola. De hecho, me sorprende bastante que sea un plato que no suele levantar muchas pasiones, aunque en realidad me gustan todos los platos japoneses y de muchas otras cocinas del mundo. Aunque sí es cierto que el okonomiyaki es un plato al que no termino de verle la gracia. En la pestaña de comunidad del canal de YouTube también os he preguntado, y de la encuesta el 67% ha elegido el sushi como su plato favorito y el ramen un 20%. Sin embargo, alguien se dio cuenta de que tiene trampa esta pregunta y muy inteligentemente lo comentó en la encuesta. ¿Y si os dijera que ni el ramen, ni las gyozas, ni el sushi son de origen japonés? Para conocer mejor esta impactante realidad e indagar en los secretos de la comida japonesa, nos acompaña Javier Rodríguez, jefe de cocina del Casino Admiral de Sevilla. Si te pones a buscar, casi todo tiene influencia china. El sushi, por ejemplo, que viene de China, originariamente se hacía como una forma de conservación. Se generaba un moho con el arroz y hacía que se conservara el pescado. El japonés lo que hace es perfeccionarlo, que es lo que ha hecho el japonés en muchas técnicas
que ha utilizado perfeccionar la receta o la técnica y después transformarla. Por ejemplo, en el sushi ellos inventan el nigiri. El nigiri sí podría ser originario de Japón, pero viene de una técnica de conservación china. No deja de ser llamativo que el plato estrella de la cocina japonesa, el sushi, sea una importación y adaptación de platos chinos. Y es que cada vez más me resulta impresionante la influencia que ha ejercido China en el país del sol naciente. Una influencia que se dejaba ver como artículos de lujo. Muchos ingredientes que se pasan de China a Japón, como el miso, por ejemplo, empiezan siendo ingredientes o artículos un poco de lujo, que normalmente lo tomaban los emperadores o gente influyente. Bueno, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial se tuvo que alimentar al pueblo y ya cualquier cosa servía y como que se abrió el mercado, se puede decir, ¿no? Pero siglos atrás, como te digo, el miso, por ejemplo, eran exclusivos de la realeza o de las personas más influyentes. Una cosa muy curiosa, por ejemplo, que no tiene influencia china, que es el curry, el curry japonés, y es muy curioso cómo se introduce, porque lo que introducen el curry y el curry en Japón es a través del mar, y fueron los ingleses. Y es que el curry lo introdujeron en Japón los soldados ingleses provenientes de la India colonizada por el Imperio Británico, siendo en un primer momento también un alimento de lujo que con el fin de la Segunda Guerra Mundial se hizo popular entre toda la población. Y hablando de popularidad, hoy en día suele quedarse un paseo por el centro de cualquier ciudad para ver que estamos en pleno boom de locales especializados en ramen. ¿Qué ocurre con platos tan famosos como este ramen o las gyozas? Todo proviene, la pasta proviene de China. O sea, partiendo de la base de que la pasta proviene de China, pasta añadiendo el ingrediente. Lo que pasa es que, bueno, lo que es el ramen, por ejemplo, se usa caldo, no es el caldo dashi, se usa un caldo de carne, normalmente. Y las gyozas son de China, 100%. Son de China. Lo que pasa es que todo eso ha ido transformándose. Si te das cuenta, lo que es el chino tiene un montón de platos, o sea, de empanadas o empanadillas al vapor o a la plancha, como son los dim sum, ¿no? El siu mai, un montón de los bao, todo eso proviene de China. Lo que pasa es que el japonés hace suya la base y después la perfecciona o le mete ingredientes de la zona o suyo, o sabores ya que son familiares a los japoneses. En el siglo XVI, la monarquía hispánica, que fue la unión entre el Imperio español y el portugués, creó la llamada Empresa de China, un plan para conquistar el imperio de la dinastía Ming. El objetivo, evangelizar a sus gentes y plantar cara al Imperio Otomano con un nuevo frente cristiano. Algún día hablaremos en profundidad de este tema, pero lo que no podía imaginarme es que uno de los platos más famosos de Japón esté relacionado con la península ibérica y con los mismos misioneros cristianos que enviaron los informes para la conquista de China. Una cosa muy curiosa de la cocina japonesa es que también tiene influencias ibéricas. Por ejemplo, un plato muy famoso, muy conocido y que se utiliza mucho en la cocina japonesa, que son las tempura, proviene de los misioneros portugueses. O sea, la fritura viene de los misioneros portugueses. Y muchas palabras que se utilizan en Japón, hay un vocabulario grande de las palabras que ellos después le dieron su forma de decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el sushi hay una forma de hacer el sushi que se llama los batera. Se hace con una cajita de madera normalmente, nosotros lo usamos de plástico, y batera significa bote, ¿no? Viene de bote o de
no sé, es una interpretación de la palabra bote, ¿no? De dónde venían los misioneros, en botes, venían de los barcos, y esa cajita se parece un poco a los botes donde venían los misioneros. Es una forma de hacer sushi con capas de arroz, se utiliza mucho la anguila. Estás escuchando Japón Oculto. Cambiamos de tercio y viajamos al Japón siniestro, aquel que vive en los límites de la realidad. Cuenta la leyenda que en una aldea de Japón, una madrastra no daba de comer a su hijastra, sino que guardaba toda la comida para su propia hija. Hasta tal punto llegó el poco cuidado con el que trataban a la hija del primer matrimonio del hombre, que la niña acabó muriendo de inanición. Pasó el tiempo y 49 días después, un terrible dolor de cabeza comenzó a atormentar a la madrastra. En la parte posterior de su cabeza comenzó a formarse una herida, a la que, poco a poco, comenzaron a salirle labios, dientes y lengua. El dolor era insoportable, nada podía calmarlo, nada salvo una cosa: comida. Utilizando el pelo de la mujer como tentáculos, el ser atrapaba todo lo que podía comer, con una voracidad que no era de este mundo. Era la única manera de mitigar un dolor insoportable, pero la mujer se dio cuenta de que cuanto más comía la misteriosa herida, más cambiaba esta, hasta que un día la herida comenzó a gemir. «Tengo hambre», decía, con la voz de la hija a la que había dejado morir. Esta es la historia de la Futakuchi Onna, la mujer de las dos bocas, uno de los yokais más famosos de Japón, que comenzó a ganar popularidad hacia la mitad del siglo XIX. Posiblemente antecesora de la Kuchisake Onna, la mujer de la boca rajada. Aparece por primera vez en el Ehon Hyaku Monogatari, una recopilación de fenómenos extraños, motivados por las malas acciones, a través de cuyas horribles consecuencias se buscaba concienciar de la importancia de las buenas acciones y de los peligros de un mal karma. Y es que, ¿acaso se os ocurre peor martirio que el de la Futakuchi Onna? El 20 de julio de 2001 se estrenó en Japón Un mundo nacido de la imaginación de uno de los grandes visionarios de nuestro tiempo, Hayao Miyazaki. El mundo del viaje de Chihiro. Un mundo dulce y terrorífico, a partes iguales. Esta película cautivó al mundo entero. Eso sí,
traumatizando a los más pequeños de la casa, entre los cuales, por suerte o por desgracia, yo me he encontrado. ¿Qué relación guarda el viaje de Chihiro con la cocina japonesa? ¿Esconde algún simbolismo oculto? Nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez Gómez, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. El viaje de Chihiro, la comida es fundamental. No podemos olvidar esa sopa de albóndigas gigantes que ha despertado, vamos, el apetito de muchos mientras estábamos viendo las películas. También aparece el manju, que es un dulce tradicional. Porque en esa película, precisamente, como bien has dicho, la comida tiene un papel muy importante, tiene un simbolismo muy relevante. Todos recordamos la escena que los padres, al principio de la película, llegan a esa especie de feria abandonada y empiezan a devorar platos uno tras otro, comen carne, pollo, muchas especialidades japonesas. Hay algún artículo por ahí que habla que son también especialidades taiwanesas. Comen como si llevaran días sin comer. Mientras tanto, Chihiro no puede ni sentarse en esa barra, ¿no? Es decir, no, rechaza la comida, rechaza esa opulencia. También luego vemos que esa comida no era para los padres, no era para ellos, y sufren un castigo muy severo. Se convierten en cerdos que precisamente luego servirán para convertirse en nuevos platos. Un banquete, el de los padres, que puede ser incluso entendido como el mito de Perséfone, ya que los padres, tal y como le pasó a la diosa del sintoísmo Izanami, tomaron de los frutos del otro mundo, de ese inframundo, quedando tanto Perséfone como Izanami atrapados en él. Quizás por eso lo que comen los padres es un menú tan extraño. Hay, por ejemplo, en esa escena hay un momento muy interesante que ha despertado la atención de muchos fans. El padre de Chihiro se come una especie de saquito blando y gelatinoso. La gente hablaba de estómago de cordero, otro que era un plato taiwanés que se llama Pawan, pero años después uno de los animadores de la película, Hiromasa Yonebayashi, hablaba de que se trata de que, bueno, dijo que ese elemento era un estómago de celacanto, un pez de origen prehistórico. De una forma que recuerda a ciertos dibujos de yokai y seres fantásticos japoneses que caricaturizaban a los samurái y a otras castas del Japón feudal, la película esconde una crítica social que Miyazaki realiza a la sociedad japonesa de su época. Pero en esta película la comida tiene otro significado. Nos habla de la opulencia, es decir, nos habla de esa burbuja económica de los años 80, la ambición desmedida, el exceso, el consumismo. Yubaba, la casa de la dueña la dueña de la casa de los baños, representa esa avaricia. Su mundo está lleno de exageración, de oro, de rico. Ella guarda el dinero cada 2x3. Y luego deforma, si nos fijamos, todas esas personas avariciosas que viven y trabajan en la casa de baños son como deformes. En contraste nos encontramos a su hermana Zeniba, es decir, una persona mucho más humilde, y además lo vemos representado en los platos que come. Podemos unir esa opulencia gastronómica excesiva a ese de Japón, porque Miyazaki es bien sabido que ha rechazado esa cultura japonesa de posguerra, ¿no? También en parte impuesta por la cultura occidental. Pero por ello, en medio de todo eso, en medio de toda esa crítica, Miyazaki nos deja un mensaje de esperanza. Hay una escena clave en la que Haku, que ayuda durante todo el relato a Chihiro, le ofrece un onigiri, ¿no? Una comida muy humilde, una bola de arroz que muchas veces se rellena con lo que sea, con lo que hay, ¿no? Ella lo devora entre lágrimas, porque es un arroz sencillo, le recuerda al hogar, a una vida sin lujos, sin excesos.
también nos están diciendo que en el fondo esa vida sin excesos y sencilla es lo que realmente importa. Pero son muchas más las películas japonesas que ven en la comida un elemento fundamental en su trama y que prácticamente se convierte en la manifestación de los sentimientos de los personajes, en un espejo de su alma, o mejor aún, en una medicina para esta. Tirando de memoria, y seguro que me dejó muchos ejemplos, ¿no? Podemos encontrar muchas series, películas, manga donde la gastronomía no solo acompaña, sino que brilla con luz propia. Yo mi primer referente de la primera película que me acuerdo es de Tampopo, una película de 1985 dirigida por Yuzo Itami. Tuvo cierta popularidad aquí en Occidente y hace poco ha sido restaurada en 4K. Trata de dos camioneros que un día pues paran en un pequeño restaurante de ramen y una vez allí conocen a Tampopo, que es la propietaria del restaurante, una viuda, y cuando prueban le dicen que es el peor ramen que han probado en su vida, ¿no? Y ella, preocupada, pues les pide ayuda para mejorar. Entonces toda la película se convierte en esa prueba, va llegando gente hasta que encuentra como la fórmula perfecta. Es una comedia así ligerita, muy divertida, repito, tuvo bastante popularidad. Para mí la obra maestra en torno a la comida japonesa es el manga El Gourmet Solitario de Jiro Taniguchi Masayuki Kusumi. En esta acompañamos a un personaje que es un vendedor comercial de vinos que va por Japón, por Tokio, va recorriendo las calles de Tokio, otras ciudades, y cada día es una nueva oportunidad para encontrar, descubrir sabores, aromas y rincones desconocidos. Pero el verdadero momento que nos muestra es ese momento especial de la comida, ¿no? Es decir, como un ritual silencioso, íntimo y muy humano. Esta obra, pues, ¿dónde nos lleva? Pues nos ofrece un retrato social y gastronómico del Japón cotidiano, no de los grandes restaurantes, de las grandes innovaciones, sino de ese restaurante que equivaldría a esa tasquita de Sevilla, donde hacen un lomo al whisky tan bueno que lo conoce la gente del barrio. Pues nos lleva a ese tipo de locales en las diferentes ciudades japonesas. Y sobre todo, la comida, nos la muestra la comida como uno de los grandes placeres de la vida, ¿no? Esa fusión entre manga y gastronomía es que cada plato lo muestra como una historia. Un programa, el de hoy, dedicado por entero a la comida japonesa. Y es que la comida juega un papel imprescindible en la cultura japonesa, tanto como acto social y biológico, como por su papel en la mitología y el folclore. Hay algunos platos con un especial simbolismo en Japón. Por ejemplo, encontramos el tsukimi dango, unas bolas de arroz dulce, parecidas a un mochi, que suelen comerse en brochetas de 3, pero que durante el festival del tsukimi se amontonan formando una pirámide y se ofrecen a la luna antes de comerlos para atraer a la buena fortuna. De forma parecida, las alubias rojas tienen una gran importancia durante el Setsubun, una fiesta que tiene lugar el 3 de febrero y en la que se busca ahuyentar a los malos espíritus arrojándoles alubias. Algo que me recuerda al carácter obsesivo que se relaciona con determinados espíritus, como muchos renacidos o vampiros, pero que también puede entenderse como que las alubias rojas alejan a las enfermedades gracias a su valor nutricional. Por otra parte, durante la cena de fin de año, es costumbre en Japón el comer soba, un plato de fideos de trigo sarraceno, finos y muy largos, que pueden comerse tanto fríos como calientes.
El simbolismo, su longitud se asocia a la longevidad. Y al igual que nuestra costumbre de comer 12 uvas, se dice que comerlos trae buena suerte. Sin embargo, si hay un plato que tiene una importancia crucial en Japón por su simbolismo, es sin duda el arroz. ¿Por qué? Pues porque, como el sintoísmo, la religión autóctona de Japón, considera que la muerte es algo impuro, lo más impuro que hay, las ofrendas que se realizan a los kami, que son los dioses del sintoísmo, estaban compuestas de arroz, el alimento que el sintoísmo considera el más puro de todos, y que, además, se decía que comerlo por las noches te protegía de los malos espíritus. Estás escuchando Japón Oculto. Desde la época de las cavernas, con sus pinturas mágicas, hasta hoy en día, con nuestras fiestas y reuniones, la comida ha jugado un papel central en las sociedades humanas. Sagrada como ofrenda para dioses y difuntos, Mikiso Hane cuenta en su breve historia de Japón cómo también ha provocado millones de muertes durante las hambrunas que han azotado regularmente a Japón, hasta tal punto que llegó a practicarse el canibalismo como medida desesperada en algunas aldeas. Amigos, terminamos aquí el primer episodio de esta nueva aventura, de este regreso a la radio, al podcast. Podéis seguirme en Proyecto Japón Oculto, mi canal de YouTube, a donde subo el podcast, aunque también lo tenéis disponible tanto en iVoox como en Spotify. Yo soy David Vargas y esto es Proyecto Japón Oculto. Hasta la semana que viene.